Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diario de una Guerrera. Yo soy Emily Tinoco y en esta oportunidad quiero compartirte nuestra siguiente arma de la serie La Armadura de Dios. El día de hoy vamos a estar estudiando el escudo de la fe. Situémonos en Efesios capítulo 6, versículo 16 y veamos lo que dice la palabra de Dios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Durante los últimos programas hemos estado viendo la importancia de cada una de las armas espirituales y qué pasaría con nosotros si no usáramos alguna de ellas. Y el día de hoy vamos a ver el escudo de la fe, un arma muy importante, pero también que muchos jóvenes hoy en día descuidamos quizás. Y dentro de este estudio quizás puedas ver que es un arma que hoy en día le falta usar a la juventud y por eso están padeciendo muchas dificultades en su vida, incluso jóvenes cristianos. Así que analicemos nuestra vida y usemos esta arma de corazón. Pero primero veamos la comparación con la armadura romana, la armadura con la que el apóstol Pablo hace la comparación. Así que volvamos un pequeño momento al pasado. Tenemos que tener en cuenta que el ejército romano era muy avanzado para su época y eran muy estratégicos, entrenaban bastante duro y dentro de la armadura existían dos de sus escudos, uno que era muy pequeño, circular, pero había otro que era mucho más grande y ese es al que se refería el apóstol Pablo, el escudo grande, que era rectangular, podría compararse como una puerta, y medía 2 pies de ancho y 4 de alto, que cambiándola las medidas de nuestra actualidad a centímetros, medía algo de 60 centímetros de ancho y 121 centímetros de alto, que podrían ser en metros 1,20 m. Un poco más pequeño que yo, pero sí era un escudo bastante grande y se dice que cuando los soldados la usaban y se arrodillaban y usaban el escudo, sí les cubría todo el cuerpo. Esta armadura era muy importante para ellos, pero también el diseño con el que estaba hecho. Primero, estaba hecho de madera combinada, estaba cubierto por una lona. Además de ello, también tenía un refuerzo de cuero y también le habían agregado hierro en el centro y en los bordes laterales de este escudo. Entonces era un arma bastante importante que debían usar el ejército romano, pero sobre todo cuando tenían sus tácticas, ellos unían sus escudos y también estaban diseñados justamente para resistir la fuerza del enemigo o con lo que atacaba el enemigo. Entonces vemos que es una maravillosa arma, una arma muy interesante, pero veamos la comparación en nuestra vida cristiana, cómo podemos usar esta arma. Así que volvamos al presente. Nuestro segundo punto ya saben cómo se titula Derribando tácticas enemigas. Es necesario saber cómo el enemigo nos ataca y estudiando justamente la lección del día de hoy, me he dado cuenta, como les comentaba al principio, que caemos bastante en las trampas de Satanás en este aspecto. Vamos a ver 3 puntos importantes que debemos tener en cuenta para conocer cómo nos ataca el enemigo. Lo primero que él quiere hacer al usar sus artimañas es distraernos. ¿Y cómo lo hace? Por medio de flechas ardientes. ¿Saben lo que hacían los enemigos para atacar al ejército? Lanzaban dardos de fuego, pero esto no era con la intención de dañarlos, sino de distraerlos, para que solo se enfoquen en ese objetivo y ellos pudieran atacarlos de otra forma. El enemigo hace exactamente lo mismo, jóvenes. Usa estas flechas ardientes como distracción para nosotros, para desviar nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra fe que podamos poner en Él. Y dentro de eso, Él quiere insertar en nuestros corazones, sembrar en nuestros corazones la inseguridad, la ansiedad, la preocupación y la intimidación. Seguramente estas 4
cualidades que te estoy mencionando, quizás es alguna que tengas tú o quizás las tienes todas. Quiero dirigirme justamente a los jóvenes que están atravesando por estas circunstancias. Si tú crees que en tu vida hay mucha inseguridad, tienes miedo y estás viendo más allá de las cosas que pasan a tu alrededor y tienes miedo de lo que pueda venir, tienes miedo del futuro que venga para ti, de las situaciones, de las crisis en tu país, en tu familia, alrededor, todo lo que te rodea. Déjame decirte que quizás no estás usando esta arma. Esta arma es muy potente, pero hay que saber usarla. También ten cuidado si tienes el signo de la ansiedad. Hoy en día existe bastante ansiedad dentro de los jóvenes, adultos, en todas las personas. Pero enfocándome en los jóvenes, hoy en día vivimos ansiosos por todo. Y muchos, por tener esa ansiedad, toman decisiones equivocadas. Se adelantan a cosas que realmente no pertenecen a su edad. La ansiedad puede provocar muchos problemas, desencadenar problemas tanto en nuestra salud física como en nuestra salud espiritual. Si nosotros vivimos ansiosos, no estamos confiando en Dios, estamos dudando de su poder y eso también está mal. Otra cosa que Satanás siembra es la preocupación. Vivir preocupados, ya les dije que es también un pecado porque estás desconfiando del poder absoluto que tiene Dios. Y por último, la intimidación. Estas 4 cualidades hay que inspeccionarlas en nuestra vida y no dejemos que Satanás nos distraiga con estas cualidades. Ahora, hay otra manera en la que Él nos ataca y en esta es en la que caemos todos nosotros, y es disuadirnos. ¿Disuadirnos con qué? Con el miedo. ¿Quién no tiene miedo a las cosas del futuro? Pero mucho más aún, cuando Dios te ha llamado a servirle de alguna forma en algún ministerio, siempre Satanás nos va a sembrar el miedo. Recuerden que la fe también es actuar sin saber lo que viene por delante. Entonces, también es ahí donde nos ataca. Satanás no quiere que usemos la fe en nuestra vida, sino quiere que siempre tengamos miedo a lo que Dios tenga preparado para nosotros. Y eso no es una cualidad de un joven que sirve a Dios, de un joven que sigue a Dios, que lee su palabra. Si nosotros tenemos miedo de lo que Dios quiera mandarnos a hacer, déjenme decirles que no somos verdaderos discípulos o no estamos dispuestos completamente a entregarnos completamente a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Esta es una arma potente que usa Satanás hoy en día, el miedo. Vivimos temerosos de todo, pero no debería ser así. Debemos vivir una vida en la que no nos importa lo que venga por delante, porque Dios está en nuestro lado, está con nosotros, ayudándonos y dándonos su protección absoluta. Entonces analicemos también esta parte como último punto, desanimarnos. Y esa también es una arma en la que usa bastante en la juventud de hoy en día. Quizás muchos jóvenes están animados en servir al Señor, quieren abrir sus hogares para servirle, quieren entrar en un ministerio, servir en un ministerio, pero luego viene Satanás y te roba ese gozo poniéndote muchas circunstancias y ahí es donde viene el desánimo. Es muy triste cómo actúa Satanás, pero es aún más triste cuando nosotros no nos aferramos a Dios, nos soltamos de su mano que nos da la fuerza y elegimos estar del lado de Satanás. Jóvenes, analicemos estas tácticas que usa el enemigo en contra de nuestra vida para que nosotros no usemos la arma potente de la fe. Recuerden que Satanás no puede destruirnos porque sabe justamente que nosotros estamos bajo la protección de Dios, pero eso no significa que no nos va a atacar. Ahora ya les mencioné 3 de sus tácticas que usa para quitarnos la fe en nuestra vida. Pero ahora, ¿qué puedo hacer para usar esta arma? ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Qué cosas necesito saber para hacer uso de la arma del escudo de la fe? Veamos qué es lo que tiene preparado Dios para nosotros este día.
Antes de comenzar a decirles los puntos importantes, necesito que sepan dos cosas importantes antes que nada. La primera es que la fe no es que obliga a Dios a hacer algo, porque muchos dicen ten fe y Dios hará. Eso no es así. Nuestro primer punto es que la fe solamente nos da el acceso a lo que Dios ya había previsto en nuestra vida. La fe es como ese puente o prácticamente cruzarlo. Dios ya tenía algo planeado para cada uno de nosotros, para nuestro futuro. Ya tiene todo ahí y Él lo va a cumplir conforme a su voluntad. Pero cuando nosotros tenemos fe, estamos confiando en lo que Dios ya planeó para nuestra vida. Es como un acercamiento hacia lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces tengamos en cuenta esto. No piensen que cuando una persona les dice ten fe y va a pasar, no significa que esa fe está haciendo que Dios obre, sino que Dios ya iba a obrar, pero tú estás confiando en lo que Él tiene para tu vida. Es un punto muy importante que debemos aclarar para que ustedes también entiendan que la fe nos acerca a Dios, pero algo importante es que tú tienes que conocer a Dios, porque si tú conoces a Dios, lees su palabra, entiendes la manera en la que Él actúa, cómo ha ayudado a su pueblo desde tiempos antiguos, cómo ayuda Dios a los cristianos en la actualidad, cómo Dios mantiene viva la iglesia. Si tú supieras cada una de las cualidades de Dios, tu fe se incrementaría porque tu confianza estaría puesta en lo que Dios puede hacer. Pero si tú no conoces a Dios, no te acercas a Él por medio de hacer tu devocional, tu cuaderno espiritual, orar, hacer uso de tus armas espirituales, va a ser muy fácil de que no tengas la fe en tu vida y Satanás te ataque en esa área. Y ahí es donde Él puede vencerte en la batalla. Entonces tengamos en cuenta este punto. Pero también tenemos que tener en cuenta como segundo punto que la fe no es una cualidad humana. No es algo que tú puedas tener como una cualidad física, una característica dentro de ti, sino que significa que tú estás confiando, demostrando lo confiable, leal y verdadero que es aquello a lo que tú depositas tu fe, el objeto de tu fe. Entonces, como les digo, si tú estás leyendo tu Biblia, conoces a Dios, sabes cómo es Él, vas a depositar tu fe en Dios. Entonces la fe nos acerca a Dios y nos ayuda a confiar en Él. Y esa fe también nos va a proporcionar sabiduría, porque no vas a tener tu fe puesta en tus sentimientos que son cambiantes y que muchas veces te llevan a tomar decisiones difíciles, pero decisiones equivocadas, sino que también tendrás una base sólida y fuerte que es la palabra de Dios para poder tomar tus decisiones y así no tener miedo a la incertidumbre de lo que pueda pasar más adelante, sino que tú sabes lo que Dios va a hacer en tu vida y cómo Dios obra a través de su palabra. Entonces estos dos puntos importantes necesito aclarárselos para que ustedes sepan también cómo es que actúa la fe. Ahora sí, llegamos a la práctica. ¿Qué puedo hacer para poner mi fe en acción? En primer lugar, y parece algo obvio, pero es algo muy importante, confiar en Dios y en sus promesas. La confianza es algo que muy difícilmente nosotros se lo damos a alguien. ¿Y por qué mucho más nos cuesta darle nuestra confianza plena a Dios? Si tú pones tu fe, vas a hacer uso de la confianza en Dios, en que todo lo que Él te ha prometido en su palabra lo va a realizar y lo va a cumplir. Confía en sus promesas, porque Él nunca falla, Él siempre las ha cumplido. Lee tu Biblia y vas a ver los innumerables personajes que han vivido en carne propia las promesas, el cumplimiento de las promesas de Dios. Es algo muy bonito, pero sí necesitas dar un paso adelante, dar la iniciativa y confiar en Dios. En segundo lugar, caminar de acuerdo a su palabra y dirección. Como les digo, todas las armas espirituales, toda la armadura de Dios va conectada una arma con la otra. Y justamente esta arma va conectada también con la palabra de Dios, que es una arma también.
Si tú lees tu Biblia, estás cada día recibiendo la dirección de Dios y te estás entrenando. Recuerden que les dije al comienzo cómo era el ejército romano, entrenaban duro, por eso es que muchas veces ellos ganaban grandes victorias. Nosotros también somos entrenados por medio de la palabra de Dios y haciendo uso también del cuaderno espiritual. Si nosotros somos fieles en hacerlo y nos tomamos más tiempo de lo que normalmente nos tomamos en hacer nuestro cuaderno espiritual y estudiamos más a profundidad las escrituras, nos vamos a dar cuenta de cómo Dios nos habla, qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo Dios está trabajando, qué mejorías ha hecho Dios en nuestro carácter y cómo nos está ayudando a la madurez espiritual. Ahí te vas a dar cuenta realmente que más adelante vas a tomar buenas decisiones y no vas a temer a lo que venga en el futuro. Y vas a estar siempre dispuesto a recibir todo lo que Dios te mande, todo lo que Dios te ordene. Y si sientes el llamado de Dios para servirle, vas a ver que va a ser muy fácil para ti seguirle. Pero si no usas esta arma poderosa de la palabra de Dios, la Biblia, va a ser muy difícil también usar esta armadura de la fe. Como último punto, creo que es el más difícil quizás, es dejar los miedos y las dudas, porque estos nos paralizan, nos hacen dudar de Dios y ahí es cuando no estamos usando nuestra fe. Sé que muchas veces confiar en Dios va a ser muy difícil para ti, porque quizás has vivido una vida muy dura en la que has tenido que desconfiar de las personas en este mundo. Joven señorita, déjame decirte que Dios no es como una persona en este mundo. No podemos comparar a Dios con nada de lo que vivimos en este mundo. Dios es alguien merecedor de nuestra confianza completa. Si tú dudas, tienes miedo, déjalo en las manos de Dios. Y yo sé que Él va a obrar en tu vida y en tu carácter y te va a quitar todo eso y te va a ayudar a ser un mejor cristiano, un mejor hijo suyo, que lleve su palabra sin miedo, que comparta el evangelio a las personas que más lo necesitan. Si nosotros hacemos uso de esta arma, se va a ver evidenciado en nuestra vida, en nuestra actitud y mucho más ante las personas incrédulas que no creen en Dios. Nuestra fe puede ser contagiosa. Les voy a comentar algo que me pasó de muy pequeña, y es que desde muy pequeña mis padres me enseñaron que siempre debía pedir a Dios por cada necesidad que yo tenía, y recuerdo que fui al colegio y me tocaba dar un examen y yo sabía que iba a aprobar ese examen porque había estudiado y sabía que Dios me ayudaba. Mi mamá siempre me hizo memorizar el versículo de Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo ya tenía esa certeza de que iba a aprobar ese examen. Pero tenía muchos compañeros que tenían miedo. Y ese día Dios me usó como testimonio para mis compañeros. Me reuní con ellos y oré con ellos. Les dije, vamos a orar porque Dios nos va a ayudar a recordar todo lo que hemos estudiado. Y recuerdo que ese día todos los compañeros que habían orado conmigo aprobamos con la máxima nota ese día el examen que habíamos dado. Yo lo recuerdo y tenía una edad muy pequeña, pero me doy cuenta que podemos hacer uso de esta arma poderosa como testimonio también. Y quizás muchos de ustedes tienen muchas experiencias propias en las que su fe han contagiado a otras personas y quizás esas personas llegaron a los caminos del Señor justamente por esa fe con la que han sido contagiados. Jóvenes, usemos esta arma por la cual nos hemos estado descuidando y Satanás ha estado atacando nuestras vidas. Hagamos de lado todas esas tácticas que usa Satanás, estemos preparados y usemos nuestra armadura de la fe. Recuerden que la fe se va incrementando conforme nosotros vamos creyendo, confiando en Dios. Usemos esta arma, jóvenes. Les animo a poner en práctica esta semana estos 3 puntos de cómo poner nuestra fe en acción. Y nos estaremos viendo en el siguiente programa para estudiar la siguiente armadura, que es bastante interesante y bastante importante de usar también. Nos estaremos viendo en el siguiente programa. Dios les bendiga.